Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a conversar sobre este fenómeno de TERIA o trastorno de evitación y restricción de la ingesta alimentaria a pensar un poquito en su definición, en su prevalencia o qué conocemos de su prevalencia, cómo hacer el diagnóstico y cuál es el manejo clínico basado en nuestro entendimiento actual. Entonces comencemos un poquito con esto de la definición, ¿no? Sí, literalmente es un trastorno de evitación y restricción de la ingesta alimentaria, en inglés ARFID, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, y esta definición, esta nomenclatura implica una bifurcación, o sea, en realidad estamos hablando de dos trastornos diferentes, ¿no? Estamos hablando de un trastorno de evitación en la ingesta alimentaria y en un trastorno de restricción en la ingesta alimentaria, y como vamos a discutir son significativamente diferentes esas dos presentaciones, aunque se agrupan dentro de un mismo concepto. Entonces aquí les presento los criterios diagnósticos, donde básicamente estamos hablando de un trastorno alimentario donde la ingesta de alimentos es insuficiente, está comprometida, y puede ser como esa bifurcación implica una falta de interés aparente por comer, por alimentarse, por la comida en sí, o también puede ser una evitación de las características organolépticas de los alimentos, o sea, una preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer, de tragar, de masticar, que se pone de manifiesto muchas veces por el fracaso persistente de cumplir las necesidades energéticas o nutritivas asociadas a una de los hechos siguientes. Y es importante esa asociación, ¿no? O sea, o hay una pérdida de peso significativa o fracaso de alcanzar el aumento de peso necesario en caso de niños que estén creciendo, o se llega a tener deficiencias nutritivas significativas, o una dependencia en la alimentación enteral o suplementos orales líquidos, pero esta cuarta es muy importante, una interferencia importante con el funcionamiento psicosocial, o sea que un individuo puede llenar criterios de TERIA si tiene talla normal, peso normal, ha crecido normalmente, pero esta patología interfiere con su funcionamiento psicosocial, o sea, no le permite socializar, interactuar, porque tanto se relaciona a la comida que esto influye en su manera de vida. Entonces, continuando con los criterios diagnósticos, no se explica por una práctica culturalmente aceptada, no se produce concomitantemente con anorexia o bulimia, o sea, no es posible tener bulimia y TERIA, no es posible tener anorexia y TERIA. Los criterios diagnósticos lo excluyen, y no se puede atribuir una afección médica o psiquiátrica, que si esta se trata efectivamente, entonces el problema de la ingesta alimenticia, el problema nutritivo desaparece, o sea, esto es una cuestión primaria, no secundaria a otro tipo de patología. ¿Qué sabemos de prevalencia? En realidad la prevalencia es desconocida, y la prevalencia es desconocida porque estamos hablando de algo, de un fenómeno clínico, donde comenzó mucho más en la niñez, sobre todo en la niñez temprana, pero ahora lo estamos viendo a través de toda la vida. Entonces, en realidad, por ejemplo, no sabemos cuántas personas mayores de 30 años hay con TERIA en el mundo, no se conoce. Sigue siendo más común en la niñez y en la adolescencia temprana, pero también está presente en la adolescencia más tardía y en la adultez. O sea, ocurre a todas las edades y ocurre en ambos géneros. Como vamos a ver, no está claro todavía si hay una predominancia femenina o una predominancia masculina. Y puede estar asociada a comorbilidad psiquiátrica, especialmente con cuadros de ansiedad o cuadros con características obsesivas compulsivas o TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Les voy a presentar un par de estudios aproximadamente un año después de que saliera el DSM-5 y estos criterios diagnósticos de TERIA. Pues varios grupos empezaron a decir, bueno, si tomamos los casos que tratamos bajo el DSM-4 y aplicamos los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿qué aprendemos sobre este diagnóstico en los
los casos que hemos tratado. Y este primer grupo es un grupo multicéntrico que acopiló sus datos y básicamente aquí les sumarizo lo que ellos encontraron. O sea, de los 712 casos que revisaron, aproximadamente el 13,8% llenaba criterios DSM-5 para TERIA. La edad promedio, casi 13 años, y más jóvenes que aquellos que llenaron criterios DSM-5 para anorexia o bulimia, una duración de enfermedad más larga, casi 3 años, el porciento de hombres más alto que en anorexia y más alto que en bulimia en esta muestra, 29%. En cuanto a su peso, su estadio de peso, más o menos entre la anorexia y entre la bulimia. O sea, el peso no era tan bajo como en la anorexia, pero significativamente menor que en la bulimia, con un grado de comorbilidad médica muy significativo. O sea, estos son pacientes que su preocupación en un significativo por ciento de los casos, 55%, era sobre alguna cuestión somática, alguna cuestión, preocupación médica. El trastorno afectivo era menos, o sea, 19% comparado con 31, 58%. Y entonces este grupo dijo, obviamente, aquí hay unos subtipos, no todos estos casos son iguales, ¿no? Se presentan con manifestaciones diferentes. Hicieron un intento de, por ejemplo, en los altamente selectivos para comer, 28%, aquellos asociados con ansiedad, 21%, aquellos donde su enfoque eran sus síntomas gastrointestinales, me duele tragar, me siento lleno, no logro digerir bien, el 19%, aquellos con miedo a vómito o atorarse al comer o vómito después de comer, el 13%, y aquellos que se enfocaban, no quiere decir que tuvieran alergia a las comidas, sería una incidencia muy alta de alergia a alimentos, pero su enfoque, su preocupación de que esto era relacionado a alergia a comida era en un 4% aproximadamente. Este segundo estudio que les comparto, básicamente es de un solo centro, un centro de un hospital de día para adolescentes, niños y adolescentes con trastorno de la conducta alimentaria. Hicieron la misma metodología, ¿no? ¿Qué aprendemos si aplicamos los criterios del DSM-4, del DSM-5 a pacientes que tratamos bajo el DSM-4? Y como ven, se los sumarizo ahí, el 22% aproximadamente de esta muestra llenaba criterios para TERIA, eran más jóvenes, el número de hombres era mayor, dependencia en suplementos orales mayor, o sea, muy similar, miedo a vomitar muy presente, problemas con textura de alimentos, esa sensibilidad sensorial muy presente. En el Child Eating Disorders Attitude Test, sus scores eran más bajos, muy obvio porque esta prueba busca anorexia y bulimia y estos pacientes tienen algo diferente. Más alta ansiedad, pero menos depresión que los grupos de anorexia y bulimia, y importantemente más autismo y más trastorno de aprendizaje. O sea que esto sí lo vemos más frecuentemente. Y como ven, en donde no se diferenciaban en esta muestra es que su peso, la pérdida de peso y el grado de malnutrición. Eso yo creo que nos da un poquito de información sobre qué sabemos de la prevalencia, de cómo esto se está estratificando. En cuanto a diagnóstico, yo creo que es importante tener muy en cuenta que estamos hablando de un diagnóstico, unos criterios diagnósticos muy nuevos, desde mayo del 2013, que fue cuando se publicó el DSM-5. Hay muchos profesionales, tanto médicos como profesionales de la salud mental, que no están familiarizados con estos criterios diagnósticos. Yo creo que han estado viendo estos casos, pero aún no concretamos con aquello de decir, esto lo reconocemos. Esto ha avanzado más en la anorexia, ha avanzado más en la bulimia. No creo que esté donde debe estar, pero en esto de TERIA, por ser más novedoso, yo creo que hay un mayor reto en ese sentido. Y esto, o sea, que el profesional de salud no esté familiarizado con estos criterios diagnósticos puede llevar a retrasos en hacer el diagnóstico o a diagnósticos errados, que muchas veces entonces se acompañan de extensas evaluaciones médicas, prueba médica. Y creo que estos
no solo es un problema, no solo porque es un gasto innecesario y expone al paciente a una serie de instrumentaciones, etcétera, que no necesariamente son indicadas, pero por otro lado, yo creo que mientras esto está sucediendo, la psicopatología se cementa. O sea, como en la anorexia y la bulimia, es importante que el reconocimiento temprano y la intervención adecuada a tiempo sean viables. Aquí les comparto una encuesta que hizo un grupo en Canadá. Ellos tienen un programa donde pueden hacer una pregunta importante a un grupo médico, y en este caso lo hicieron a sus pediatras. Fue una encuesta donde distribuida a casi 2.500 pediatras, solo el 26%, o sea, 657 respondieron. Pero de estos, el 63% claramente dijeron: yo no estoy familiarizado con este diagnóstico. Y de aquellos, el 36% dijeron: mira, yo sí sospeché el diagnóstico, pero no llegué a hacerlo. Y un 30% dijo: llegué a hacer el diagnóstico, pero el diagnóstico equivocado. Y creo que eso nos dice un poquito, nos habla un poquito, porque si una familia tiene un niño que deja de crecer o está perdiendo de peso, o obviamente tiene un compromiso nutricional importante, ¿a dónde va a comenzar? Y yo creo que el comienzo sería el pediatra, y en caso de adultos sería su médico de cabecera o su médico de familia. O sea que es muy importante que el profesional de salud, de cuidados primarios, esté al tanto de este tipo de patología. Entonces, continuando con cómo vemos el diagnóstico, yo creo que las presentaciones clínicas pueden variar significativamente con la edad, con el estado de desarrollo biopsicosocial y cognitivo. O sea, yo creo que podemos mirarlo de dos maneras, ¿no? Un individuo con esa misma patología que se presenta en la niñez temprana, a medida que ese individuo desarrolla y llega a la edad latente, esa patología puede cambiar un poco, su presentación cambia un poco. Cuando se hace adolescente o adulto joven, pues puede cambiar aún. Y si esto continúa y llega a ser un adulto más maduro, pues también toma otro matiz, por decirlo así. Lo otro que se puede considerar es que donde se presenta la patología depende mucho de cómo se presenta, por el estadio de desarrollo en que se presenta. O sea, si es muy diferente un comedor selectivo o un aversivo que comienza en la niñez a uno que comienza en la adolescencia, a un cuadro que comienza en la adultez. O sea que el contexto de desarrollo biopsicosocial es muy importante tenerlo en cuenta para mejor entender estas patologías. Nosotros en Eating Recovery Center hemos conceptualizado estos tipos o subtipos. Llevamos 5, estamos trabajando en el 6º, y les voy a compartir. Básicamente en esa definición de evitativo restrictivo, el brazo evitativo lo hemos dividido en dos: el evitativo y el subtipo aversivo. Ahora los explico. Tenemos el brazo restrictivo, obviamente, que les voy a comentar nuestras experiencias con eso, pero sí estamos viendo un tipo mixto y estamos viendo lo que hemos llamado Teria Plus. Y ahora les explico uno por uno. Entonces, el tipo evitativo se refiere a estos individuos que solo aceptan alimentos de una manera muy limitada en relación a dificultades sensoriales. Internamente le llamamos la sensibilidad sensorial. Son individuos que tienen aversiones sensoriales, o sea, ya sea al olor, al color, a la textura, al sabor de ciertos alimentos, o a veces de muchos alimentos. Algunos de ellos hablan de sobreestimulación sensorial, o sea, no es que sea necesariamente una experiencia aversiva como negativa, es que a veces es una experiencia overwhelming, demasiado para ellos. Y en estos individuos hay que investigar y considerar que pueden tener trastornos del procesamiento sensorial, o sea que básicamente no se limita a la comida, sino a otras sensaciones, dolores, olores, táctiles, ¿no? De la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cuando es enfocado solamente en la comida, yo creo que estamos hablando de un TERIA.
Y, y creo que lo próximo que podemos discutir sería el tipo aversivo. Este tipo aversivo se refiere a individuos en quienes su rechazo a comer es debido a una aversión o miedo a ciertas experiencias. Internamente le llamamos la aversión fóbica, ¿no? Hay un miedo intenso de atorarse, de sentir náusea después de comer, de que se van a vomitar después de comer, que les va a doler, ya sea la garganta, el esófago, el estómago, o un miedo a tragar. Se ha descrito como una sensación de globus, o sea, que algo queda en la garganta, que permanece ahí y que puede impedir que el individuo pueda tragar. Y entonces el tipo restrictivo se refiere a individuos que no comen suficiente o que muestran poco interés por alimentarse o por comer. O sea, le llamamos internamente el grupo de poco apetito. Muchos de ellos tienen una selectividad extrema, son distraídos y olvidadizos, dicen que desean comer más o mejor, o que desean tener más peso, más fuerza, más salud, pero esencialmente no lo logran. Y es interesante que una cosa básica del TERIA es que no hay disturbio de la imagen corporal, o sea, no hay distorsión y muchas veces no hay búsqueda de delgadez, o sea, son individuos que dicen, obviamente me siento demasiado delgado y quisiera pesar más. Y interesante es que aún dentro de su selectividad extrema, por lo general, lo que les gusta son cosas de alto contenido calórico, o sea, es el que le gusta la pasta con queso o los pedazos de pollo frito, o sea, cosas que no son muy diferentes a lo que le diría a alguien con anorexia que sí busca la delgadez, etc. También estamos conceptualizando este cuarto tipo, que es el mixto, que muchas veces comienza, por ejemplo, como un TERIA restrictivo, pero luego a través del curso de su trayectoria adquiere rasgos evitativos, por ejemplo. Y entonces se presentan clínicamente con ambas características. Esto es complejo porque, como vamos a hablar un poquito del tratamiento, pues yo creo que tenemos mejor conceptualizado decir, bueno, los que son restrictivos los manejamos así y los que son evitativos o aversivos los manejamos así. Pero cuando son mixtos, entonces se hace un poco más compleja la situación de cómo decidir qué es lo que debemos hacer, ofrecerles de este punto de vista. Y el quinto subtipo o tipo es este TERIA Plus. Son individuos con tipos de TERIA ya sea evitativo, aversivo, restrictivo, que comienzan a desarrollar características de anorexia sin llegar a cambiar su patrón de comportamiento. O sea, es algo que cambia en su diálogo, en su preocupación, pero sus comportamientos no cambian, porque si su comportamiento cambiara y ya estuvieran francamente dentro de la búsqueda de la delgadez y distorsión de imagen corporal, entonces ya llenarían criterios para anorexia y, como habíamos hablado, básicamente un criterio diagnóstico excluye al otro, no se puede tener anorexia y TERIA. Pero hay una fase en el medio en que sí comienzan a preocuparse de eso. Entonces el TERIA restrictivo, evitativo, aversivo, que comienza a hablar de que está preocupado por su peso y su tamaño. Tiene miedo a aumentar de peso, o sea, yo sí quiero aumentar de peso, sé que estoy demasiado delgado, pero temo, por ejemplo, que entonces sobrepase el peso normal y me encuentre sobrepeso. Negatividad hacia la gordura, no es saludable, no es deseable, etc. Imagen corporal negativa, pero sin distorsión, o sea, porque ya con distorsión estamos hablando más de anorexia, pero empiezan a hablar de que la forma de su cuerpo no les complace, etc. Y entonces esa preferencia calórica por alimentos de mayor densidad, calórica puede ir cambiando. Entonces comienzan a hablar de la preferencia por alimentos de menos densidad calórica. O sea que la pasta ya no es con queso o mantequilla, sino sería sola, por ejemplo. Y son preocupaciones, es un cambio en su diálogo, no es un cambio en su patrón de comportamiento. Es importante distinguir eso. Y en cuanto lo pensamos, esto en el contexto de desarrollo, yo creo que hay que pensar un poquito que la edad de comienzo influye mucho en cómo se presenta la patología. La evaluación y el manejo es diferente en diferentes edades, el contexto de desarrollo. O sea, dentro del espectro de autismo, por ejemplo, ¿no?
Es importante considerar esto, o dentro de la asociación con comorbilidades psiquiátricas, como el paciente que tiene TERIA y tiene un trastorno obsesivo compulsivo serio. Yo creo que eso cambia mucho cómo lo vemos y cómo lo manejamos. Y este diagnóstico de TERIA en adultos que llenan criterios frecuentemente no es hecho. O sea, el adulto por lo general sigue sintiéndose muy mal comprendido porque parte de este asunto es que si se diagnostica como anorexia, he visto muchos adultos que han llegado con un diagnóstico de anorexia un poco atípica en realidad, pero que estamos hablando de un cuadro de TERIA, y mientras no se haga el diagnóstico, no se conceptualice correctamente, pues se sienten mal comprendidos y en realidad con algo de validez. Entonces pasemos a la parte de manejo. Yo creo que esto comienza con una evaluación comprensiva, inclusive antes de aceptar el paciente. Yo creo que hay que empezar a mirar de qué estamos hablando y si estamos bien capacitados para ofrecer un tratamiento debido. O sea que entender no solo los criterios diagnósticos y si se llenan o no, pero el subtipo de TERIA, de qué estamos hablando, es muy importante. Las metas primarias comienzan con una estabilización médica. Estos son pacientes, como vimos en las muestras, que sí pueden tener una pérdida de peso, una malnutrición significativa y con sus consecuencias concomitantes. También una estabilización psiquiátrica, no solo por la comorbilidad, sino por la disfunción cerebral, pues llega a cuadros en que no están funcionando bien, y es importante. La rehabilitación nutricional es un concepto básico en ellos, si necesitan aumentar de peso, pues obviamente, pero aún aquellos que no necesitan aumentar de peso tenemos que verlos como tenemos que rehabilitarlos nutricionalmente, y en los casos que lo meriten, la normalización del peso, no la mejora del peso, sino la normalización del peso. En cuanto a abordajes específicos, como mencioné, un poquito enfocados en los dos brazos, ¿no? Para subtipos evitativos y aversivos usamos la exposición con evitación de respuesta. Y para aquellos tipos más restrictivos estamos utilizando la exposición prolongada con apoyo familiar, un poquito como asociado a una modificación de la terapia familiar, basada en familia, ¿no? Y es importante pensarlo así. Entonces, a una manera muy simplificada, les comparto cómo miramos esto de el manejo. Lo dividimos en 3 pasos básicamente. El primer paso es un paso donde ya el paciente llega a nosotros y comienza una fase de evaluaciones. Evaluación médica, evaluación psiquiátrica, aún más profunda de lo que habíamos tratado de hacer inicialmente. Miramos con mucho cuidado la cuestión de peso y talla para edad y género. ¿Dónde es importante esto? Por ejemplo, bueno, imagínate un niño que no ha crecido en 2 o 3 años. A lo mejor su peso es normal para su talla actual, pero no ha crecido en 3 años. Entonces no es normal para su edad cronológica. Y muchas veces, inclusive el plan incluye llevar que su peso vaya delante de su crecimiento lineal. O sea que a veces tenemos que hacerlo un poquito sobrepeso para que entonces estimular el crecimiento en talla. Otra causística importante en esto es ahora con los individuos que trans, ¿no? O sea que un hombre biológico que ahora es mujer, se considera mujer. O sea, cómo llegamos a una salud física, a un estado de salud nutricional, teniendo esa discrepancia. O sea que es muy importante pensar en cómo manejamos esto de peso, talla, edad y género. Los signos vitales son muy importantes, nos dan una idea de qué nivel de urgencia tenemos en esto, cuán impactado ha sido el sistema, y evaluar el patrón de crecimiento o cambios de peso, como había mencionado. El segundo paso es la educación de pacientes y familiares sobre el diagnóstico, sobre el subtipo, sobre el plan de manejo, sus expectativas y metas. Las metas son muy importantes, o sea, yo creo que tiene que haber un alineamiento entre las metas que tiene el paciente y o su familia y las metas que tiene el equipo terapéutico, ¿no?
Porque, por ejemplo, un niño que no ha crecido en varios años, una meta principal de esto no es solo que cambie su patrón de comportamiento, pero es que lo cambie suficientemente para crecer nuevamente y normalizar su talla y su peso. Pero podemos tener un adulto, ¿no? Si lo estaríamos hablando de un niño de 10, 12 años, es muy válido, pero podemos tener un adulto con TERIA de 50 años que ha crecido normalmente, que tiene talla y peso normal, pero llena ese criterio por cuán afectado está desde un punto de vista psicosocial. Entonces ese hombre, las metas son muy diferentes. La meta no es que crezca, la meta no es que aumente de peso, la meta es que haya un cambio de comportamiento que facilite su mejor funcionamiento. Y el tercer paso, pues, es la implementación de las intervenciones. O sea, se prepara la familia y los familiares para el abordaje, como mencionamos, o exposición y evitación de respuesta, o la exposición prolongada con algo de esa terapia basada en familia, o sea, donde la familia crea la estructura. Se hace una jerarquía, si vamos a hacer exposiciones, ¿no? Y todo el que ha trabajado con exposición y evitación de respuesta, se hace una jerarquía y tenemos que decidir dónde vamos a comenzar en esa jerarquía para no llegar a lo que se llama flooding, ¿no? Que la exposición sea tan overwhelming que el paciente no logre rebasarla. Hay que también desarrollar un plan para lidiar con las exposiciones, o sea, la exposición y evitación de respuesta en realidad se desarrolló para tratar fobias. Y obviamente estos son individuos con un miedo serio, muchas veces de niveles fóbicos en cuanto a su relación con la comida. Decidir si se va a intervenir con terapia ocupacional o aquellos con evitación sensorial es muy importante. También reconocer eso y manejarlo, ayudarlos e implementar evaluaciones adicionadas cuando están indicadas, o sea, por ejemplo, la capacidad de deglución. Y no es regresar a aquello de buscar una causa médica, sino de que muchas veces estos pacientes malnutridos adquieren defunciones físicas, médicas, por ejemplo, en su función gastrointestinal o en su habilidad de tragar, etc., sobre todo cuando están muy malnutridos. Los ingredientes importantes, profesionales expertos en cada área, en nutrición, psiquiatría, medicina, psicología, confianza en trabajo con familias, un alineamiento del equipo, o sea, que todos estemos de acuerdo filosóficamente en lo que estamos haciendo y una comunicación muy estrecha, que todo personal en un centro como el nuestro, por ejemplo, siga el tratamiento. O sea, no podemos hacer muy buen tratamiento de día y ninguno de noche. Creo que tiene que haber un seguimiento a esto, comunicación excelente, importantísimo, individualizar el plan de manejo, pero sin olvidar los objetivos básicos de tratamiento. O sea, un individuo malnutrido de muy bajo peso, y respectivamente de qué tipo de TERIA y qué otras preocupaciones tengamos, es muy importante rescatar su cerebro y mejorar su estado nutricional. Respuesta al tratamiento, la realidad es que no sabemos, pero lo lógico es que sea variable, o sea, estamos hablando de diferentes subtipos, en diferentes edades, en diferentes estados de desarrollo y con un diferente acompañamiento de comorbilidades, o sea, no es lo mismo un TERIA sin TOC que un TERIA con un TOC muy serio. Y por ende, me luce que nos falta un poquito antes de que podamos hablar de qué sabemos, qué pasa con el tratamiento. En conclusión, les comparto algunos pensamientos. No deje de considerar hacer un diagnóstico de TERIA a cualquier edad. El paciente de edad más avanzada que yo he tratado ha sido un hombre de 62 años. Que no se les pasen desapercibidas las diferencias sutiles entre los diferentes tipos de TERIA. Que pacientes con TERIA y compromiso médico o compromiso funcional pueden requerir internación en un centro especializado. O sea, no todos van a lograr avanzar como paciente ambulatorio. A veces es necesario. Y no solamente por cuán debilitados estén físicamente, sino cuál es el nivel de disfunción a que han llegado. Y por último, que los pacientes con TERIA requieren un plan de tratamiento individualizado de acuerdo al tipo de TERIA de que estamos hablando y su presentación clínica, pero sin olvidarnos de los componentes básicos del tratamiento de cualquier individuo que haya llegado a una relación
con la ingesta alimenticia que lo ponga a riesgo físico, emocional o de las dos maneras. Y con eso concluyo. Les quiero dar las gracias por su atención y espero que esto haya sido de provecho y los estimule a leer un poquito más, a investigar un poquito más sobre esto, porque creo que es un tema que va a seguir creciendo dentro del contexto de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, estas presentaciones atípicas en cuanto a la conversación que hemos venido teniendo, que se basa esencialmente en anorexia y bulimia. Ahora estamos hablando de TERIA, de trastornos por atracón, de anorexia atípica, del comedor nocturno, etcétera, etcétera, que va amplificando las presentaciones clínicas. O sea que si estamos interesados en este tema, tenemos que estar dispuestos a seguir aprendiendo. Muchas gracias.